Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, a atender esas situaciones donde seguramente requieren la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que interactúe con nosotros y se comunique a nuestros canales a través de WhatsApp 310-245-8548. Nos pueden enviar un mensaje de texto, un mensaje en video, un mensaje en audio con su problemática para ser atendido. O comuníquese directamente con nosotros al 648-4820. Es nuestra línea directa para que en vivo podamos hacer o pueda usted hacer su consulta para ser atendida por nuestros especialistas. Hoy estamos dispuestos a trabajar temas relacionados con familia. Estas temáticas importantes acerca del reconocimiento de hijos, de temas de patria potestad, de temas de, bueno, ¿qué hago si estoy peleando por los alimentos, si este padre o esta madre no está respondiendo? Pues bueno, hoy vamos a estar atendiendo todas esas temáticas relacionadas y para eso, por supuesto, tenemos a un especialista invitado en la tarde de hoy. Siempre este tema, abogada, tiene un gusto interesante por la gente porque hay mucha necesidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Ya culminando la semana, hoy en su programa Actúe en Derecho. Vamos a tratar temas de familia. Los temas de familia siempre tienen relevancia, siempre están presentes, pues porque todos tenemos familia, todos tenemos esas relaciones interpersonales y esas relaciones familiares que en algunas oportunidades se tornan difíciles, pero que siempre nos debe llevar a pensar que somos familia y que debemos buscar el bienestar de la familia, el bienestar de los hijos, el bienestar de los componentes de ese núcleo esencial de la sociedad que es la familia. Para eso está con nosotros hoy el abogado Luis Carlos Monsalve, dedicado precisamente especialista en estos temas relacionados con la familia y será el encargado de darles a ustedes las indicaciones y las recomendaciones frente a cualquier caso que el día de hoy ustedes nos escriban. Abogado, bienvenido. Muy buenas tardes para usted y para la doctora Marlene. Un gusto estar acá nuevamente con ustedes y un saludo para todos los televidentes esperando que hagamos esta hora lo de mejor provecho para todos ustedes. Bueno, pues hay situaciones en las que infortunadamente no se hace un reconocimiento del hijo por la negación del padre, simplemente se omite esa responsabilidad. Se alejan durante algunos años y después empiezan a hacerse las preguntas, pero bueno, finalmente, ¿debería o no debería responder el padre? Tenemos una nota contexto a propósito de esta temática que vamos a estar tratando el día de hoy, mientras usted prepara sus preguntas. ¿Cómo puedo exigir que el padre de mi hija la reconozca? ¿Existe alguna medida legal para que el padre de mi hija la reconozca? Estas son las preguntas que hoy envía a nuestro programa Lady Alarcón, madre de una niña de 9 años que no fue reconocida por su padre. Hace 9 años tuve a mi hija. En el momento del parto, el padre de mi hija pues me reconoció un dinero para pues ayudarme a los gastos del parto, pero nunca la reconoció legalmente. Desde ese entonces nunca se ha preocupado por ella, nunca se ha responsabilizado de ningún gasto. Lady manifiesta que actualmente está pasando por una situación difícil y necesita ayuda para los gastos de su hija. En ese momento es una situación difícil y me interesaría saber cuál es el paso a seguir o qué debo hacer para poder lograr que este señor pues se responsabilice del hijo que tiene. Doc, ¿qué hacer con estos malos padres? Desafortunadamente, para muchas personas, y debemos empezar la recomendación, que a veces conocemos a nuestras parejas, a nuestros novios, a nuestros compañeros, y cuando no se actúa con responsabilidad en la tarea de la procreación, llegan a estas circunstancias, cuando no hay una estabilidad de pareja y de hogar. Ya tenida la situación o nacido el problema por parte de este no reconocimiento, y pues aunque lo que nos comentan en el caso nace de padres, es importante llamar la atención que aunque no lo crean, también existe de madres. Y hago este comentario porque
O sea, la mamá entrega al hijo, el papá se encarga y ese Y no no es lo mi hijo. reconoce. Ok. Entonces, la acción legal de la que vamos a hablar es una acción de legal en dos vías, tanto para padre como para madre. Y por ahí quiero empezar, porque a veces pensamos que siempre es el padre, y hay casos en los que también se da con la madre. Una vez nace el hijo, por ley, quien da el reconocimiento de este menor es su padre, quien firma el registro civil de nacimiento para reconocerlo como suyo, es su padre, el cual pues por órdenes normales se da en la clínica cuando se está en el nacimiento o días posteriores, en aquellos municipios pues donde aún se trabaja la costumbre de las parteras, pues no hay clínica, no hay notario, no hay registraduría a la mano, pues queda la persona a la zozobra de que ese padre acuda a una notaría o a una registraduría a hacerlo. Cualquiera de las dos son totalmente válidas y son las únicas formas en las que se puede reconocer inicialmente un hijo que apenas ha nacido. Si este padre no lo hace, o la madre no lo hace también de manera conjunta, pues podrá el otro padre que no lo ha reconocido iniciar un proceso de investigación de filiación o de paternidad, el cual se adelanta ante un juez de familia de la jurisdicción del municipio donde viva el menor. Entonces, en el caso de Bucaramanga o su área metropolitana, todos los procesos se tienen que adelantar ante juez de familia del municipio de Bucaramanga. En el tema de la jurisdicción de Cúcuta, entonces es el juez de familia de Cúcuta. Este es un proceso que puede ser adelantado por el padre que quiere buscar ese reconocimiento de ese derecho civil o en su caso el defensor de familia. También lo puede hacer de oficio ese reconocimiento. Eso es un procedimiento que se adelanta ante un juez. Si usted no tiene el dinero para contratar un abogado porque se requiere requisito sine qua non acudir con abogado ante este proceso, puede hacerlo a través de los defensores de familia que de manera gratuita adelantarán este proceso para que un juez, a través de una prueba biológica de ADN, que es la única prueba en este proceso, pues acredite la maternidad o la paternidad. Abogado, le voy a hacer una consulta después de atender la llamada de la señora Blanca Rey, que se ha comunicado con nosotros. Doña Blanca, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, muy amables, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Doctor, para lo siguiente, mi hijo tiene 12 años y yo inicié el proceso para la cuestión de que me le diera para la cuestión de alimentos. Sí. En el caso, el papá de mi hijo nunca lo encontré, entonces me fui hacia el abuelo, ¿no? Coloqué la demanda y todas las entidades competitivas, todos aceptaron el caso y por supuesto yo gané para que el abuelo le pagara la cuota alimentaria a mi hijo, ¿no? Él es pensionado de Ecopetrol y Ecopetrol directamente me consigna. Hasta ahí vamos bien. La pregunta mía, doctor, es la siguiente. En el caso del abuelo, que Dios no quiera, porque uno nunca sabe, nadie está exento de que pueda uno fallecer mañana o pasado mañana. Entonces, si el abuelo vive con otra señora que no es la abuela paterna de mi hijo, ¿no? En ese caso que de pronto el señor fallezca o algo, mi hijo tiene 12 años, ¿hasta cuándo va la cuota alimentaria? Y si en llegado caso, si la señora queda con la pensión, ¿por qué el señor le quitó todo el privilegio a la propia esposa y se lo ha pasado a la otra señora? Entonces, no sé, doctor, ahí qué pasaría, si se me seguirán pagando o la señora queda con la pensión, ¿hasta qué edad puedo yo estar cobrando lo de inasistencia alimentaria de mi hijo, por favor? Doña Blanca, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Una situación complicada, aquí es el abuelo, ¿no?, el que se encarga de una responsabilidad que en teoría debería ser del padre, pero está la otra situación de ese conflicto por el tema de la pensión y la posibilidad de una ausencia. ¿Quién responde y hasta qué edad podría hacerlo, abogado? Bueno, es muy interesante la pregunta porque nos abre un espacio y le agradezco a doña Blanca que nos se haya comunicado porque en su caso se tocan muchos temas interesantes. El primero de ello es que debe quitarse el paradigma de que los alimentos solamente lo deben los padres.
Por ley, los alimentos se deben por muchas personas. Lo que pasa es que, por regla general, siempre se acude al padre o a la madre. Pero esto va ligado que ante la ausencia de la capacidad del padre o de la madre, la persona del menor puede pedir alimentos a todo su grupo consanguíneo, hasta un grado de consanguinidad, de manera ascendiente o descendente. Es decir, hablemoslo en palabras castizas, yo le puedo pedir alimentos a mi abuelo, a mi bisabuelo y hasta a mi tatarabuelo. Okay. De manera descendiente yo le puedo pedir alimentos a mis hermanos, a mis tíos y hasta a mis sobrinos o hasta los primos. Es decir, yo puedo ir en cualquiera de los grados de consanguinidad hasta el 4º grado de consanguinidad descendiente o ascendiente para pedir estos alimentos. Esto en el caso de los menores, y que a su vez aplicaría para un adulto el día en que no tenga con qué subsistir. También le existe la obligación de los hijos darle alimento a sus padres, a sus nietos, a sus abuelos o a sus bisabuelos. Esto es un tema en que la ley dice, así como cuando usted era pequeño y me pedía alimentos, ahora que yo estoy adulto y no tengo con qué subsistir, ahora usted es el que me tiene a mí que de manera mantener. En el caso ya concreto de doña Blanca, los alimentos se deben por consanguinidad. Lo que sucede es que al finalizar, al momento en que la persona fallezca, ella va a tener que buscar los alimentos en cualquiera otro de estos grados de consanguinidad para tratar que esas otras personas entren a responsabilizarse de ese menor, que siempre y cuando estas personas tengan la capacidad. La persona con la que usted no se tiene vínculo de consanguinidad, es decir, con la esposa del abuelo, a ella no tiene ninguna obligación por ley, porque ella no tiene ninguna consanguinidad con ese menor. Bueno, bien importante. Entonces, abogado, le pregunto algo, ¿es obligatorio para un padre darle el apellido a su hijo? Es un derecho civil, es un derecho constitucional que todos los colombianos tenemos derecho a un nombre. Y cuando hablamos de un derecho a un nombre, es un derecho a un apellido. En este proceso de investigación de la paternidad se da el apellido por un juez. No es que usted quiso o no quiso ir a firmar. El juez le dice si es su hijo, ordena la restitución del registro civil, ordena la inscripción de su apellido, y a partir de ese momento usted puede ejercer todas las acciones civiles para el tema de pedir alimentos atrasados hasta de 5 años. ¿Qué es lo importante? Que en el caso que comentábamos y empezábamos, hoy tiene 9 años. Eso significa que una vez haga el proceso y tenga el registro a nombre de su hijo, del padre, podrá pedir los alimentos de los 5 años anteriores, porque los demás ya operaría la prescripción. Perfecto. Abogado, tenemos una llamada en línea. La señora Sandra, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, doctor Luis Carlos, es que quiero hacerle una preguntita. Resulta que yo tengo mi esposo, que él tiene un niño, yo soy casada con él tiene un niño fuera del matrimonio con una señora. ¿Qué pasa? Resulta que ella lo demandó, él casi va preso, y resulta que nosotros le pagamos al niño todo, porque yo le he dicho a él, o sea, él tiene que ser correcto en las cosas, ¿sí? Con su niño. Pero resulta que la señora, él le estuvo pasando como 15 meses, 16 meses, y la señora no le ha dejado ver el niño. Pues resulta que él dejó de darle, porque yo le dije, ¿usted cómo le está dando al niño? Y ella, o sea, siempre que él le decía que le dejara ver el niño, que no, que tienen que ir los dos a un tratamiento psicológico, que tienen que ir los dos a... O sea, siempre había un ataque, ¿sí? Pero jamás lo dejó al niño, lo ha dejado convivir al niño con el papá, jamás. Entonces yo le dije, ¿usted qué está haciendo? Pues resulta que nosotros entablamos una demanda en la fiscalía para exponer el caso, pero esta es la hora, ni en la fiscalía nos han resuelto nada, ni ella, o sea, volvió a llamar, ni nada. El niño, mejor dicho, el niño no conoce al papá, el niño lo conoció cuando nació, o sea, mi esposo conoció al bebé cuando nació. De ahí para acá no lo ha vuelto a ver nunca, 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 para nada.
¿qué debemos hacer? Porque el niño tiene el derecho de estar con su papá, y él y mi esposo tiene derecho a estar con su hijo, pero la señora es la que no lo permite. Resulta que mi esposo dice que él tiene dudas, ¿sí?, del niño. Entonces, ¿qué pasa? La señora, por eso es que no le ha permitido a mi esposo que conviva con el niño. Yo tengo una niña junto con mi esposo, una niña que tiene 8 años, y mi niña dice que quiere conocer el hermano, que ella que el hermano, que para aquí, que para allá, pero entonces, o sea, no sé qué hacer, que yo a la hora del té en esto, yo sé que sobro, ¿sí? Pero yo vengo de un hogar de papá, mamá, hijos, nietos, y yo quiero seguir esa secuencia, ¿sí? Perfecto. Más no quiero que ese niño sufra, ni quiero que mi esposo de aquí a mañana, o sea, usted sabe, ya no entiende, doctor, lo que yo quiero decirle, ¿sí? Claro. De aquí a mañana la niña crece, el niño crece, no se conocen, no se han visto, se han dado muchos casos, o sea, casi como en La Rosa de Guadalupe. Entonces, Dios. no quiero que eso me suceda en mi hogar. Casos de novela. Doña Sandra, muchísimas gracias por llamarnos. Una lamentable situación, abogada, que vemos frecuentemente. Infortunadamente, los niños quedan en medio de unas relaciones que alguna vez no funcionan y las nuevas parejas a veces se interponen. A veces se interponen o a veces tratan de solucionar, como está tratando nuestra televidente. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es la cuota de alimentos, la obligación de darla, y otra cosa es que le permitan o no ver al bebé y la regulación de las visitas. ¿O me equivoco, abogado? Doctora, así es, totalmente. A veces solemos confundir los temas de familia no son contraprestacionales, es decir, no es que para yo dar o para yo recibir tengo primero que dar, o el día en que no me den entonces suspendo, como es el caso que se está comentando. El tema de alimentos es un tema por ley, es un tema de obligatorio cumplimiento para el padre que no tiene la custodia del menor, sea madre o padre. Siempre lo aclaro porque no me gusta que se haga una estigmatización sobre los hombres, porque esto también sucede con las mujeres que le dejan los hijos a los padres y se olvidan que tienen por el mundo hijos. Pero muy poquitas, abogado, muy poquitas. Totalmente, es más el tema de hombres Sí, es que más el tema de mujeres. hombres, sí, sí. Entonces, esa obligación de los dineros, de alimentos, sean en especie o en dinero, o mixtos, porque se pueden dar, independientemente el tema de regímenes de visitas, como lo decía la doctora Marlene, es totalmente independiente. Usted tiene sí o sí su obligación de cumplir con la cuota de alimentos. El tema de visitas, si la mamá no permite ver al menor, la ley establece un procedimiento ante el comisario de familia o ante juez de familia para que éste regule los periodos de visitas, sea los fines de semana, sea en época escolar, sea en las fechas especiales que se quieran establecer. Es un derecho, pero para ejercer ese derecho, lógicamente o de manera independiente, siempre se tiene que estar al día con las cuotas alimentarias. Bueno, tenemos una llamada en línea hasta ahora. La señora Marlene se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Señora Marlene. Buenas tardes, señor. Esto es para consultarle mi caso. Sí, señora. Pues es que hace algunos años, hace muchos años, el papá de mis hijos me abandonó. Y entonces han pasado más de 35 años que él se fue y me dejó con los niños pequeños. Sí. Ahora, de que han pasado todos esos años, él ha venido a decir que esta es la casa de él, que estos son los hijos, que él lo dejen vivir aquí. Entonces mi pregunta es, si él nunca se preocupó por los hijos, ni por la casa, ni por la mujer,
Entonces, ¿qué debo hacer ahí en ese caso si ni yo siento nada por él y los hijos tampoco, porque nunca se preocupó por ellos? Entonces, ¿ahí qué debo hacer? La casa figura a nombre mío y los hijos. Doña Marlene, ¿usted estaba legalmente casada? No, señor, yo solamente viví con él en unión libre. ¿Cuántos años vivieron? Solo él cuando se fue, cuando los niños estaban pequeños, tendría por ahí unos 7 años de haber vivido con él. Bueno, listo, doña Marlene, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. 35 años, abogado, le dio el arrepentimiento al hombre y está regresando a su casa, dice él. Y doña Marlene pues ya no siente nada con él, ya eso se acabó, los niños los levantó, doña Marlene. ¿Ahí qué puede hacer? ¿Qué derechos tiene o qué puede hacer valer doña Marlene en este caso? Bueno, señora Marlene, tiene usted que diferenciar el tema patrimonial o el tema de sus propiedades, porque ese señor o el señor sobre sus propiedades no tiene ningún derecho, porque sencillamente si pudo haber llegado a tener algún derecho ya le prescribió y ya no tiene ninguna acción judicial que pueda hacer en su contra, entonces esté tranquila que la propiedad es suya y de sus hijos. Como lo comentábamos anteriormente, la obligación de alimentos es una obligación por ley que se puede ejercer en cualquier derecho, en cualquier momento. Si ustedes renunciaron a ejercer el derecho de pedirle alimentos a ese padre hace 35 años, eso no significa que hoy el padre pueda venir 35 años después sin que le haya dado nada a sus hijos y pedirle legalmente alimentos a sus hijos. Y sus hijos, aunque no lo quieran y tienen la capacidad económica, estarían en la obligación de darle alimentos a ese padre. Porque desafortunadamente el padre es padre y seguirá padre hasta inclusive después del fallecimiento. Pero yo lo que le recomiendo es que se espere a si él intenta alguna acción, pero mientras tanto usted no tiene la obligación ni de recibirlo en el hogar, ni de tenerlo en la casa, ni él tiene derecho a exigir nada sobre sus propiedades. O sea, eso ya pasó hace rato, ¿no? Ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que reclamar. Doña Marlene, usted está en todo su derecho de decirle, no señor, muchísimas gracias. Los hijos los puede visitar si ellos lo quieren recibir, pero pues ya lo que hace 35 años no se hizo, ya se perdonó, ya se olvidó, pero pues no hay nada que hacer ahí con respecto a esa unión, ¿no? Claro, nuevamente dos situaciones diferentes. Un tema es la relación que él tuvo con ella, no tiene absolutamente ningún derecho ni lugar a reclamar nada. Y otra cosa es si quiere, digamos, recuperar la relación sentimental pues con sus hijos. Ahora sí ya se acordó que tiene familia, ve por qué le digo abogado, que en su mayoría son hombres. Ya no hay lugar a hacer nada con la señora, pues ya ella de buena voluntad, si quisiera recibirlo es otro tema, pero no está obligada a nada. El tema de los hijos es diferente y ya es entre los hijos y el señor. O sea, abogada, ¿no aplica el dicho de donde hubo fuego, cenizas quedan? En este caso no creo, ya esas cenizas deben estar secas. Secas. Ya no debía haber cenizas. Sí, ya ni cenizas, ahí el viento se las llevó. Bueno, doña María, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Cuéntenos en qué le podemos ayudar. Aló, muy buenas tardes. Cuéntenos. Mire, yo tuve una conciliación de alimentos con mi esposo en el año 2009. Sí. Él me pasó nomás por alimentación, por mis 4 hijos, de a 300.000 pesos por 6 meses. Desde el 2009 a esta hora, él no le volvió a pasar a ninguno más. 300.000 por cada uno? Sí, 300.000, no, 300.000 por todos. Por los 4. Por los sí, 4, señor, ok. Por los 4. Él pasó por 6 meses nada más. ¿Qué derecho tengo yo de reclamar ahora? Yo se demandó en la fiscalía, pero igual no, eso quedó así impune, no se hizo más nada y jamás volvió a pasarle. El año pasado, ya ellos son mayores de edad, 3 de ellos son mayores de edad, hay una menor de 17 años que actualmente está estudiando. El año pasado le pasaba 100.000 pesos y ya este año no le ha vuelto a pasar más nada. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo pelear? Tengo los 6 anteriores recibos, los tengo como prueba de que él sí me pasó en esos 6 meses, del 2009 como hasta el 2010. Y, o sea, ¿qué derecho tengo yo a reclamar ahí? Doña María, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros.
Espéreme un momento, nosotros vamos a estar haciendo una pausa. Al regreso le vamos a estar contestando esta inquietud y otra serie de inquietudes que nos están enviando a través de WhatsApp. Recuerde, comuníquense con nosotros a través del 310-245-8548 y al 648-4820. Pausa y ya regresamos en Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho. Abogado, démosle respuesta a nuestra televidente que previamente a los comerciales nos hacía una inquietud. Bueno, es muy importante, aquí se están tocando dos temas. 300.000 pesos para 4 hijos, ¿no? Para 4 hijos. Para 4 hijos. Pero hay que mirar qué capacidad tiene ese señor, es que ese es el tema. Nosotras las mujeres conseguimos, bueno. Entonces yo pregunto, ¿cada hijo, un hijo tiene valor en este momento ante la ley? O sea, dice, si usted tiene un hijo a cada uno, le correspondería una cuota mínima de esto. Es que 70 el tema es la capacidad del que deba aportar los alimentos. Por eso hay que buscar personas que tengan capacidad para darle de comer a mis futuros hijos. Bueno, a los míos ya no, a los futuros hijos de las televidentes. Hay que buscar personas que tengan capacidad, que tengan posibilidades de tener algún día alguna capacidad profesional, gente que tenga posibilidades de mejorar. Como dirían como le dicen los padres a nuestras hermanas o hijas, el buen partido. El buen partido, sí. ¿Cierto? Todos tienen derechos. Y esto tiene una gran relación. No existe por ley ninguna tarifa de alimentos. Se dice mucho que es un salario, que es medio salario, que son 100.000, que son 200.000, y constantemente la gente llega preguntándole a uno, bueno, ¿cuánto es que por ley está obligado a pasarme por hijo? Sí. Entonces, en este caso son 4 hijos por 300.000, sería de a 65.000, 70.000 pesos, lo que se le estaría cancelando por alimentos o se le canceló a la televidente. Y yo hago la pregunta, usted con 65.000, ¿qué alimenta a un menor? Pero debemos que mirar que si el padre de estos niños es un señor que gana un salario mínimo, 800.000 pesos, para él 300.000 pesos representa prácticamente el 40% de su sueldo. Eso significaría que él adicionalmente tiene que sacar para su propia subsistencia, y sumémosle que normalmente este tipo de personas no tienen solo 4 hijos, tienen otro hijo por otro lado, otro hijo por otro lado, y si le sumamos que tiene que darle 100.000 pesos a cada uno, estaríamos hablando de 500, 600.000 pesos. Entonces eso es un tema donde cada defensor o cada inspector de familia o cada juez hace una valoración. No es lo mismo tener un hijo con un profesional que se gane 20 millones de pesos a tener el hijo con una persona que se gane un salario mínimo. Mientras en el uno le pueden poner una cuota alimentaria de 3 o 4 millones de pesos, en la otra normalmente, y las he visto, cuotas alimentarias de 60.000, 80.000 y 100.000 pesos. ¿Qué puede hacer la persona? Seguir pullando el proceso penal en la fiscalía, pero es una insistencia de todas las semanas, de todos los días, porque si en la fiscalía no se presiona, los procesos de inasistencia alimentaria quedan ahí en el archivo porque sencillamente no hay doliente. Y porque hay mucha congestión, también seamos así, hay mucha congestión en la fiscalía. Pero sí hay que ir a presionar, que es lo que decía el abogado. Es que si la mamá no está encima, si la mamá eso no va a está funcionar. presionando, pues el tema se queda ahí quieto porque ellos están muy ocupados. Entonces, si hay quien presione, pues lo van sacando y lo van teniendo a la vista, a la mano. Abogado, mire, hay una pregunta para dejar claridad en cuanto al tema de los alimentos y quiénes deben responder para que le aclaremos a los televidentes. Nos decían, los alimentos se deben de acuerdo a lo que está en el artículo 411 del Código Civil y no frente al grado de consanguinidad. ¿Esto cómo es? Yo creo que no entendieron los televidentes el tema del grado de consanguinidad, en que si no puedo responder yo, entonces responde mi papá y esos grados. Expliquemos un poco más ese tema que quedó como en el aire. Muy bien. Conforme a ley, al primero que tengo que acudir cuando cuando es un menor, quien actúa a nombre del menor es el otro padre. Él tiene que acudir inicialmente al padre o a la madre. Si éste no tiene la capacidad económica o no vive, porque pueden ser cualquiera de las dos circunstancias, o no
tiene todas las mejores intenciones, pero no tiene trabajo, porque es otra eventualidad, entonces yo puedo empezar a buscar otros familiares dentro de los grados de consanguinidad en el respectivo orden para poder darme alimentos, es decir, ya sea el padre, posteriormente abuelo, abuela, tíos, primas, cualquier personas que están ahí. Lo que yo no puedo hacer es, vamos a pensar un caso, tengo mi padre tiene capacidad económica, y capacidad económica no significa ser millonario. Capacidad económica significa tener un trabajo, así sea con un salario mínimo. Y yo ir a buscar a un tío que es médico, que se gana 20 millones de pesos, y mi papá se gana 1,5 millones. Entonces, no, a mí no me interesan los alimentos de mi papá porque se gana 1,5 millones, entonces vámonos de una vez a buscar al tío que es médico. No, la única forma de que usted pueda acudir a otros familiares a buscar alimentos es porque su padre, que es la primera persona llamada por ley a responder, no tiene capacidad. Pero esta capacidad, pues les digo, no es una gran solvencia económica, porque para la ley el hecho de usted ganar un salario mínimo ya es solvente. Perfecto. Aclarada la situación, vamos a atender a la señora Jenny Landazábal, que se encuentra con nosotros en línea. Señora Jenny, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿y en qué le podemos ayudar? Buenas tardes. Quería comentarles mi caso. Yo tengo un niño de 11 años, pues el cual cuando nació yo no tenía una relación con el papá, pero pues resulta que el niño los primeros días de nacido se me enfermó, me dio fiebre, entonces me tocó hospitalizarlo, y esto resulta que ya en la clínica me dijeron que tenía que registrarlo porque tenía que sacarle un examen en el al corazón. Yo lo llamé a él en ese momento y le dije que necesitaba registrar el niño porque estaba enfermo. La respuesta de él fue: cuando yo llegue, porque estoy en San Gil con una amiga, entonces cuando yo llegue pues yo voy y lo registro. Yo le dije: no puedo porque el niño necesita sacarse un examen urgente y tengo que registrarlo. No quiso. Entonces pues yo tomé la decisión de registrar el niño porque necesitaba hacerlo en ese momento. Él nunca ha llamado al niño, nunca le ha dado nada, plata ni nada. El niño pues sabe que tiene su papá porque yo se lo muestro en fotos. Pero yo quisiera saber si de pronto, después de tanto tiempo, yo puedo hacer algo, o sea, demandarlo, no sé, o algo, para que él me colabore económicamente con el niño. Si después de pronto de este tiempo que ha pasado y todo eso, yo pudiera hacer algo para que él pues se reivindique todos estos años que ha pasado, que me ha tocado a mí sola. Jenny, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Yo quisiera saber, abogado, si el tema o la palabra es colaborar o responsabilidad, porque es que siempre hablan, venga, colabóreme con su hijo. Sí, ayúdeme como con si su no hijo. fuera su obligación. Ahí el Estado, ¿cómo se comporta? ¿Cómo las leyes entran ahí a apretar un poco esa situación? Realmente tenemos que definirlo, es que los alimentos son un derecho. Y al ser un derecho no es optativo, es una obligación. Y la ley establece todos los mecanismos idóneos para que estas madres ejerzan sus derechos a través de los procesos judiciales de investigación de paternidad. Y algo muy importante de la pregunta, esto es un derecho que jamás prescribe. Usted puede tener 50 años y si su padre aún está vivo y quiere que su padre lo reconozca a los 50 años, usted puede demandarlo él teniendo 80 años y usted 50 años, y por ley el derecho procede, porque es que los derechos de la filiación no van tan solo con los alimentos, van con derechos posteriores como el derecho de herencia, porque a veces pedimos, pero yo para qué con 50 me interesa que mi papá me dé el apellido. Hombre, si hay una herencia de por medio, a usted le debe que interesar que se le reconozca ese derecho. Entonces, efectivamente, usted tiene todo el derecho, así tenga 11 años, de iniciar el proceso. Lo que sí es que se le van a prescribir solamente los últimos 5 años retroactivos desde el reconocimiento para los alimentos. Es decir, que en este caso 6 años ya usted no podría reclamarlos, pero los últimos 5 años sí los podría reclamar. Tenemos una inquietud a través de WhatsApp, nos escriben lo siguiente. Resulta que tengo un hijo de 12 años. Cuando el niño tenía 8 meses de nacido, por medio de la comisaría fijamos una cuota de alimentos por un valor de 50.000 pesos.
Al día de hoy existe una deuda por casi 5 millones de pesos de inasistencia alimentaria y ya puse la denuncia en la fiscalía. El niño ha compartido parte del tiempo con la abuela paterna por motivos laborales. El padre de mi hijo en 12 años lo ha visto 5 veces. Ahora quiere no pagarme nada de lo que me debe porque se defiende diciendo que el tiempo que la abuela lo cuida compensa la deuda que tiene conmigo. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias, abogado. Muy interesante la pregunta. Y antes de iniciar con la respuesta formal, debo decirles que los alimentos se pueden pactar en dinero o en especie. No necesariamente en dinero. Los alimentos, yo puedo fácilmente darle a un hijo todo lo que se merece en especie. Alimentos, vamos a hablar de un pañal, comida, pañales, educación, pagarle el transporte, que esto no significa necesariamente darle el dinero a la madre. O puedo pagar solo en dinero, o puedo hacer una mezcla de ambas, o puedo, siempre y cuando así quede acordado, decir, yo le voy a suministrar 100.000 pesos y adicionalmente mi mamá, como es en el caso que se habla, va a cuidar el niño en las horas de la mañana mientras la señora va a trabajar. Y una conciliación de este tipo sería totalmente válida. Pero debe estar en el acuerdo. Pero debe estar en el acuerdo. Eso nunca se acordó, se acordaban fueron los 50.000 pesos. Debe pagar o debe pagar. Entonces, en este caso, la señora es la que tiene la razón y el papá debe responder por esos años que no ha cancelado la cuota alimentaria. Así es. Perfecto. Tenemos otro mensaje a través de WhatsApp, dice lo siguiente. Buenas tardes, una pregunta. Mi esposo tiene un hijo de 11 años con otra señora. Él siempre ha tenido la duda que sea de él, pero le dio el apellido y al hacerse la prueba de ADN, y saliera negativa, ¿le puede quitar el apellido? ¿Y qué pasaría con lo de los alimentos que le ha dado por los 11 años hasta hoy? Muchas gracias. Hablamos de quitar el apellido, ¿cierto? Entonces, ¿le puede quitar el apellido? ¿No le puede quitar el apellido? ¿Qué proceso puede hacer la señora? ¿Cómo puede ella, digamos, quitarle ese apellido? ¿Todavía tiene tiempo? Tiene 11 años el niño. Bueno, sucede lo siguiente. Eso es un proceso de tema de la impugnación de la paternidad, es decir, que yo impugno ese reconocimiento. Por ley general, en un primer momento, el padre tiene tan solo un término muy pequeño de 90 días o 120 días, no lo recuerdo 90, algo muy bien, 90 días, exactamente, después del reconocimiento para impugnar su propio acto. Posterior a ello, solamente lo puede llegar a hacer el defensor de familia de oficio en cualquier momento. Entonces, en este caso, le toca al señor padre acudir ante un defensor para que él inicie el proceso de esa impugnación de la paternidad. Y nuevamente, a través de un proceso de una prueba biológica, pues se probará si este es o no el hijo. Pensemos en el caso hipotético de que no resulta ser su hijo. Salió negativa la prueba. Salió negativa la prueba. ¿Qué pasa con todo el dinero que yo le di? Pues aquí ya nos saldríamos del tema de la esfera de familia y pasaría a un tema de esfera civil de un pago de lo no debido, que es cuando yo le pago algo que nunca le tenía que tuve que pagar. Sí. Y solo pues tengo derecho a recuperarlo en los últimos 5 años a través de esa... O sea, sí puede reclamar. Sí, señor. A Sí través de un podría pago reclamar. no debido. Hay una cosita que quiero que le aclaremos a los televidentes. Cuando hablamos de defensores de familia, ¿ellos solo están en el bienestar familiar o en la Defensoría Pública también existen, en la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, también existen defensores de familia? Los defensores de familia son manejados siempre a través del bienestar familiar y de las comisarías de familia. En las defensorías del pueblo encontramos defensores de oficio que también son abogados, pero para otros asuntos, a no ser que pues, se haya un convenio especial entre el bienestar o la defensoría en ciertas zonas donde no tengan ámbito, entonces ellos llegan a cubrir esos espacios. Pero por regla general todo es manejado a través de los defensores de familia que están adscritos al bienestar o a las comisarías. A las comisarias. Muy bien, tenemos en línea a la señora Nelly Díaz. Nelly, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, gracias, muy buenas tardes, doctor. Lo llamaba para participar en su programa. Lo felicitamos por ese programa pues tan exitoso y que tiene tanta ayuda.
Gracias, doña Nelly. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Quería preguntar una cosita. Resulta que yo tengo un hijo que tiene 45 años. Cuando el niño tenía 2 años, el papá me lo quitó. Me dijo que él estaba en mejores condiciones, que él lo podía ayudar y todo eso. Está bien, yo no estaba en todas las condiciones correctas como para poder sacarlo adelante. La cosa es que él se lo llevó y a donde se lo llevó, pues yo estaba pendiente y yo iba permanente a verlo y todo. La cosa es que cuando ya tenía 8 años, ellos se desaparecieron donde veían el niño. Él me había dicho que era la nona, que eran los abuelos de él. Allá posaba el niño. Resulta que no fue así, pero él a mí nunca me dijo. La cosa es que el niño se creció allá y todo eso. Y se desaparecieron, que para Cúcuta, que para Barranquilla, que se fueron para Barranca. Yo no pude ir nunca por allá. Él me decía que estaba bien. La cosa es que esa gente registró el niño, bautizó el niño y hizo todo con el niño. Hoy por hoy pues el pelado viene a la casa, ya es un hombre, pero entonces tenemos un problema con el asunto de los registros que ellos hicieron. El señor murió hace 6 años, pero cuando el niño tenía 3 años, yo lo demandé en ese tiempo por la comisaría que había de familia. Él lo registró ante la notaría y él le hizo el reconocimiento en el juzgado. Entonces es para ver qué podemos hacer. Él dejó unos bienes y la señora con la que dejó los bienes, ella ha hecho como traspasos y cosas y supo y lo conoció y todo y sabe que él era hijo de él y de los hijos que él tiene, el más parecido es el hijo mío. Entonces queremos saber si nosotros podemos hacer algo para que él pueda heredar algo de su papá y pueda arreglar ese apellido porque le han puesto mucho problema. Esa es la consulta mía. Muchísimas gracias por su inquietud. Una compleja situación, ¿no? ¿Sí se puede hacer algo después de tantos años? Hay algo que no entiendo y es que según lo que entiendo es que el hijo no está a nombre del papá ni de la señora, la televidente, sino de otra persona. Es más o menos lo que logré entender. Bueno. Bajo ese entendido, aún la persona fallecida, decíamos en respuesta anterior que esto es un derecho que no prescribe. El proceso de investigación de filiación. Ella puede iniciar un proceso de filiación. Bueno, aquí como ya está reconocido, discúlpeme, tendríamos que iniciar primero una impugnación de paternidad a los supuestos padres que hoy aparezcan registrados. Una vez se decrete esa impugnación, es decir, esta persona pueda quitarse los apellidos de los padres que no son, puede iniciar el proceso de investigación de paternidad o de filiación ante el ya fallecido para que tenga ese derecho al apellido que realmente le tiene derecho y posteriormente acudir a la vía judicial para una sucesión. Es decir, es un trámite largo porque primero se tiene que quitar el apellido que tiene, luego tiene que tratar de buscar su apellido real para finalmente poder ejercer su derecho de sucesión. Y el tema de verificar que él, esto va a sonar raro, que si es hijo de su papá, el padre en este caso ya no está, ¿lo harían entonces con el ADN de algún hermano, de algún familiar? Así es, con algún ADN de los familiares o de los hermanos, para poder llegar a esta aprobación. No es un proceso tan fácil, ¿no? No, porque serían realmente 3 procesos. Primero debo que quitarme mi apellido, que hoy tengo. Sí. Segundo, buscar el que no tengo. Y tercero, acreditado ese que no tengo, iniciar el juicio de sucesión. Rápidamente una pregunta en WhatsApp. Abogado, nos dicen, buenas tardes, ¿qué puedo hacer con mi caso, que soy separada del padre de mis hijos y yo lo tengo demandado por alimentos en la comisaría y en la fiscalía de los años 2017, 18 y 19 y no tengo ninguna solución de ellos? ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Bueno, ahí es muy importante que siga perseverando ante las autoridades, como lo hemos dicho, pero lo más importante, y es el mensaje que quiero dejarle hoy a las personas, quitémonos de la cabeza que los alimentos son tan solo el padre. Si el padre no tiene la capacidad económica, volteémonos y miremoslos a los siguientes familiares que tengan la capacidad para que entren a responder por esos alimentos. Muchas veces lo que sucede es que esos padres que están perdidos, cuando tocan los bolsillos de los abuelos o de los tíos, por arte de magia, aparecen los padres.
porque ahí sí ya es un problema familiar, porque se están metiendo con el bolsillo del familiar y pues estamos en pocas palabras solucionando. Muy bien, tenemos llamada en línea a esta hora, señora Mercedes. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, doctor. Doctor, mi inquietud es esta. Yo tengo un hijo en la policía, él es agente del GOE, trabaja con el GOE. Pues yo lo tuve a él como hasta los 6 años, ellos son 3. Yo lo separé con el papá, lo estuve visitando como hasta los 10, 12 años. Yo siempre estuve con el papá le pagó el curso de la policía, el papá murió, él siguió en la policía, lleva 19 años creo ya en la policía, él tiene 37 años, tiene 2 hijas, tiene hogar. Yo estoy en una situación económica bastante cruel, tengo una deuda con el banco, yo tengo una casita, pero me están torturando, que si yo no pago, van a embargar. Yo tengo 60 años, estoy mal de salud. ¿Será que yo puedo hacer, por decir, que mi hijo me colabore o algo así? Bueno, doña Mercedes, muchas gracias. ¿Qué le orientamos, abogada? Este es el caso contrario, abogado. El deber también de los hijos de dar alimentos a sus padres. ¿Sí puede la señora acceder a esto? Claro, así como lo dijimos al principio del programa, esto es un derecho de vía y regreso, así como los padres deben alimentos a los hijos también deben alimentos a sus padres. Es importante tener claro que por ley asiste el derecho a pedirle alimentos los padres a los hijos, pero es muy importante establecer que así como se tiene que mirar la capacidad del padre cuando estamos en el tema del hijo, también se tiene que mirar la capacidad del hijo versus al tema de su madre o de su padre. Y también mirar la capacidad económica. Aquí hay algo muy importante que yo le escuché a la señora y que ahí es donde a veces entramos. Si yo voy a una demanda y me le manifiesto al juez que yo tengo una propiedad, sencillamente ya el juez le va a decir, usted tiene solvencia económica y usted tiene cómo subsistir. Hay que saber mirar esa capacidad económica en cada uno de los casos para saber cómo acudir. Porque si usted tiene una propiedad, el juez le va a decir, señor, pues arriéndela, haga algo y mire a ver usted cómo subsiste. Pero si sus hijos están económicamente mucho mejor que usted y usted no tiene cómo subsistir, ellos tienen alimentos. Y versus que mientras padre es hasta los 18 años o 24 que esté estudiando, con los padres es per se de por vida. Si su padre a los 50 años no tiene con qué tener la capacidad de subsistir, usted tiene la obligación como hijo de tener que mantener a su padre el resto de la vida. Y ahí sí entran todos los hijos, siempre y cuando tengan capacidad. Pero sí entran todos los hijos. Si uno le está dando, el otro no puede decir, no, es que fulano le está dando, porque si tiene capacidad, él también tiene que dar. Perfecto. Mire esta inquietud. Buenas tardes, quisiera saber, ¿qué puedo hacer para quitarle el apellido de mi esposo a mi hija de 5 años? Colocarle el del verdadero padre, ya que mi esposo no sabe que mi hija no es de él y el padre me está exigiendo que le coloque el apellido de él. Bueno, esto son casos, es muy telenovela mexicana. Desafortunadamente, la impugnación de la paternidad o para usted dejar quitar un apellido tiene que hacerse con el procedimiento que establecimos, que es a los 90 días o a través de un defensor de familia. Allí tendría que acudir al defensor y el defensor ejercer la demanda para impugnar la paternidad de su esposo, que me imagino que para el menor pues también es su papá, pero pues si su esposo o la otra persona sabe que no es su hijo, pues tiene que acudir ante un defensor para que él lo haga, porque usted no lo va a poder hacer directamente, sino a través del defensor de familia para buscar su verdadera paternidad. Ahí va a pasar también un tema relacionado con divorcio, ¿no? Sí, no, hay previa confesión y todo el tema. Abogado, aquí no aplica el tema de que si él hasta ahora se entera puede ejercer el derecho. O sea, hasta ahora yo me entero que no soy el papá. ¿Puedo ejercer la acción? Claro, si la acción vendría del esposo, pero aquí el caso es que quien quiere tomar la acción es la mamá. Sí, pero es que yo pensaba en esto. Obviamente la señora le va a tener que confesar
al Señor, ¿cierto? Le va a tener que confesar porque ya no puede iniciar la acción sin decirle al Señor. Entonces quedaría como más fácil que sea el Señor, cuando conozca el asunto, cuando conozca la verdad, el que inicie la acción. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Ya continuamos con la parte final de Actúe en Derecho. Muy bien, son muchas las inquietudes, muchas las preguntas. Infortunadamente el tiempo es muy corto. Hemos llegado al final de Actúe en Derecho. Los invitamos a que ustedes continúen con toda la programación del Canal Tro y nos vemos la próxima semana a las 2 de la tarde. Bendiciones, feliz tarde.